Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero declararte esta tarde que Dios está listo para hacer maravillas en tu vida. Y en esta tarde quiero que abras tu corazón, porque el Señor y su presencia está listo para actuar en tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu corazón. Juntos acompáñenme a buscar en sus Biblias el Salmo 72, los versículos 18 y 19. Repito, es el Salmo 72, los versículos 18 y 19. Y vamos a leerlos juntos. Dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Ese es nuestro Dios, un Dios que hace maravillas. Y esta tarde, amado hermano, Dios nos da la oportunidad de tener este tiempo de intercesión, este tiempo donde yo quiero que reflexiones, que medites. Si hoy en tu vida estás pasando por una situación adversa, por alguna situación difícil, por alguna enfermedad que no ha salido de tu cuerpo, por una situación económica, por algún pecado que no hemos podido dejar, por alguna liberación que no ha sanado, esta tarde el Señor está listo para hacer su obra en ti. Esta tarde el Señor está listo para hacer milagros en tu vida. Y si tú, hermano, que nos escuchas ahí en tu hogar, necesitas un milagro, el Señor está listo para hacerlo en tu vida. Dice su palabra que si hay inquietud, que si hay angustia, oremos en toda ocasión con mucha oración y ruego, y que presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Y ese Dios traerá paz a nuestra vida, y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta tarde yo te invito a que cierres tus ojos, que dobles tus rodillas ahí en tu casa, y que dediquemos este tiempo para interceder a nuestro Dios, para pedir por los milagros que hoy su pueblo necesita. Vamos a orar esta tarde. Señor, te pedimos que escuches esta oración, Señor. Dice tu palabra que cuando tu pueblo se humilla delante de ti, tú inclinas tu oído y sanas su tierra. Esta tarde está tu pueblo, estamos aquí juntos pidiéndote que traigas a nuestra vida paz. Que si hay situaciones que se han salido de control, Señor, tú pongas paz en esa situación, tú traigas solución a esa situación adversa. Si hay alguna enfermedad que ha arremetido contra nuestro cuerpo, que no ha salido, que nuestro cuerpo está dolido, nuestra alma, nuestro cuerpo físico, tú esta tarde nos des la sanidad, Señor. Sabemos que tú tienes todo el poder para hacerlo, Señor. Si hay un pecado, Señor, si hay situaciones de pecado que no hemos podido dejar, que nos tienen atados, Señor, esta tarde tú rompe las cadenas y danos libertad, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas. Si esta tarde hay un alma sedienta de tu presencia, danos, Señor, de tu espíritu a nuestro corazón. Trae la calma y trae la quietud a nuestra vida, porque confiamos en ti, Señor. Esta tarde, como decía el Señor Jesús, ¿qué quieres que te haga? Hoy nosotros pedimos con fe estas cosas, Señor. Estas peticiones las presentamos delante de ti, confiadamente, sabiendo que tú harás maravillas, que tú harás milagros, que tú vas a sanar la enfermedad, que tú vas a restaurar, que tú vas a vivificar nuestra alma, que tú vas a dar una vida nueva, un propósito, Señor, porque tú eres un Dios que cumple su palabra. Y dice tu palabra que tú eres un Dios de milagros. Y esta tarde pedimos que así sea, Señor. Nuestro corazón se derrama en adoración y en intercesión delante de ti, sabiendo que tú nos escuchas. Amén, Señor. En tu nombre, Jesucristo, amén. Amén. Gracias, Dios.
porque sabemos que Dios es un Dios de milagros. Hacedor de maravillas, y ese es nuestro Dios. Amén. Dios sobrenatural y somos sus hijos, y esa es una bendición. Vamos a orar porque
esto que hemos pedido en intercesión, sabemos que Dios va a hacer su obra, porque esto que hemos pedido delante de Dios, esa enfermedad, ese pecado, esa falta de amor, Dios va a hacer esta obra porque confiamos en Él y porque sabemos en el Dios que tenemos. Y nuestra fe, Señor, nos invita, Señor, y nos declara que tú harás tu obra. Vamos a orar porque sabemos que hará sus milagros en tu vida. Señor, te queremos pedir con fe, Señor. Queremos declarar que todo esto que hemos puesto delante de ti va a ser resuelto, Señor, porque sabemos el Dios que tenemos, Señor, porque sabemos que eres un Dios de milagros, Señor. Confiamos plenamente en que tú harás tu obra en el tiempo perfecto, en los planes perfectos, con el propósito perfecto, porque tú no fallas, Señor. Tú eres fiel, tu misericordia es grande, tus milagros los seguimos viendo, Señor, y nuestra fe está puesta en ti, Señor Jesucristo, Rey de todo este mundo, Dios de todo este universo, que tiene el control de todas estas situaciones en nuestra vida. Y sabemos y confiamos y oramos esta tarde con fe, pidiendo estas cosas, sabiendo que tú traerás la respuesta, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, confíe en el Señor, ancle su fe en Jesucristo y Dios traerá sus milagros y sus maravillas a tu vida y a tu corazón. Amén. Asimismo, hermanos, le pido que abra su Biblia en el Salmo 135 para seguir declarando las maravillas y el Dios grande que tenemos. El Salmo 135, los versículos del 5 al 6. Le doy tiempo para que busque en su Biblia estos versículos y los leamos con nuestro entendimiento y con nuestro corazón. Dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Señor está listo para hacer todo lo que Él decida, y ese es nuestro Dios. Ese Dios es a quien rendimos adoración. Yo te alabo.
Honramos el nombre de Jesucristo porque Él es digno de ser en gran manera adorado y alabado. Él hace maravillas. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por esta bendición que tenemos de poder escudriñar tu palabra, encontrar criterios, reglas, normas, leyes que rigen nuestras vidas para encaminarnos a la felicidad y a la vida eterna que tú has preparado para nosotros. Ahora que escudriñaremos tu bendita palabra, Señor, permite que nuestras vidas estén preparadas y listas, nuestros recipientes listos para recibir tus palabras de gloria y así ser transformados, Señor, una vez más por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón para que oigamos, entendamos y aceptemos lo que tú has de hablarnos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Hoy quiero hablar acerca de lo que es el criterio. Hablar de criterio es un tema polémico porque hay tantos criterios existen como tantos seres humanos existen también. Cada persona tiene un criterio, cada persona tiene una opinión de las cosas. Podemos conceptualizar así el criterio, la opinión sobre la cual se toma una decisión. Es decir, nosotros tomamos decisiones todos los días basados en criterios que forman parte de nuestra persona, de nuestra mente, de nuestra esencia, y en base a esos criterios tomamos decisiones. Esos criterios son opiniones que nosotros tenemos, que están fundamentadas en nuestra persona y que nos hacen tomar las decisiones que tomamos cada día. Por eso hoy día se usa esa frase de es que ese tema es cuestión de criterio. Y sobre eso entonces la gente se excusa en pensar que entonces cada persona puede tomar la decisión que sea y todas las decisiones serán bien tomadas porque es cuestión de criterio. Si hablamos en el mundo del deporte, el arbitraje en el fútbol es cuestión de criterio, porque aunque hay un reglamento y hay una serie de reglas que el árbitro conoce y que quiere aplicar ante una jugada, ante una falta, una barrida, una mano, es cuestión de criterio. Cuando íbamos a la escuela y el maestro nos decía, muy bien, quiero que hagan esta investigación sobre este tema, y los alumnos le preguntábamos, maestro, ¿cuántas cuartillas quiere? Y él nos decía, las palabras más horribles para un alumno es a criterio. Preferíamos que nos dijeran 5 cuartillas, 10 cuartillas, 100 cuartillas si usted quiere. Pero cuando nos dejaban a criterio era cuestión de la opinión, de la profundidad del tema que nos mandaban investigar, dependiendo de qué tan interesante sería para cada uno de nosotros. Cursé en una universidad estudiando Derecho, en donde todos mis exámenes anuales eran orales. Y se me evaluaba a criterio del maestro. No había un papel en donde pudiésemos comprobar una evaluación. Entrábamos con el maestro, él y nosotros, el alumno, solamente el alumno y el maestro. Nos preguntaba acerca de algún tema y nosotros respondíamos y a su criterio él nos evaluaba. Claro que a veces nos evaluaba con otros criterios que no era el conocimiento, de acuerdo a si le caíamos bien o mal, si nos habíamos portado bien o mal durante el año, etcétera. Pero cuando hablamos de criterio, hablamos de algo polémico porque las opiniones son diferentes de acuerdo a cada persona. En cada mente hay una opinión distinta. Pero déjeme enseñarle algo en este momento que quiero resaltar y es lo que quiero profundizar en esta hora. El criterio se forma a partir de reglas o normas establecidas en cada persona. Todo criterio se forma, se origina en reglas, en normas. De tal manera que puedo decir que en base a las reglas tengo un criterio y en base al criterio que se basa en las reglas tomo decisiones. Otra vez, reglas, criterio y decisiones. Tengo reglas que rigen mi vida. Cada persona tenemos reglas que nos han enseñado, reglas de conducta, reglas de comportamiento, reglas de relaciones interpersonales, reglas de que si te dicen buenos días contestes buenos días. Y en base a esas reglas que tú tienes, que tú posees, tú te formas un criterio basado en esas reglas. Y ese criterio te ayuda a la toma de decisiones. De tal manera que para tomar buenas decisiones necesitamos tener un buen criterio basado en buenas reglas. El árbitro de fútbol no debe tener un criterio sin tomar en cuenta las reglas. Él no debe decir, bueno, pues yo creo que fue falta. No, a ver, es falta porque hay un reglamento, que si no toca el balón y el jugador toca al otro jugador, esa es la regla. Él lo aplica con un criterio de observación, pero basado en una regla, y entonces toma una decisión. Marca una falta, saca una tarjeta, expulsa a un jugador, etcétera. Pero siempre las decisiones de la vida que se toman en base a criterios
están fundados y formados en reglas o normas. Porque un criterio que no tiene reglas, escúcheme bien, sería una arbitrariedad. Usted no puede llegar al trabajo y el jefe le dice: por mi criterio hoy estás despedido. A ver, ¿por qué? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué infringí? ¿Qué no hice? Porque entonces sería pura arbitrariedad no tener reglas y solo tener criterio. Y un criterio sin reglas es un criterio sin base. El criterio se forma en base a las reglas, y esas reglas que me dan criterio me ayudan a tomar decisiones, buenas o malas. No deberíamos tomar decisiones sin tener un criterio formado, y no podemos tener un criterio si no descansa ese criterio en reglas, en normas, en leyes. Reglas, criterio y decisión. El problema surge cuando hablo de este tema de las decisiones, el criterio basado en las reglas. El problema surge cuando decidimos con un criterio que ignora las reglas. Otra vez, mientras respetamos las reglas, tenemos un criterio y decidimos en base al criterio que se basa en las reglas. Regularmente decidiremos correctamente en base a las reglas que cada quien tenga. Pero cuando yo tomo una decisión basado en un criterio que ignora reglas, que puede ser que las ignora no solamente por desconocimiento, sino que a veces ignoramos las reglas por rebeldía. O sea, conozco la regla, pero a pesar de que la conozco, la ignoro, me formo un criterio y tomo una decisión basada en un criterio sin tomar en cuenta la regla. Regularmente esas decisiones serán malas decisiones. Creo no estarme equivocando que los cristianos, los creyentes, debemos de tomar decisiones basadas en criterios que se fundamentan en leyes, principios y reglas que Dios nos ha dejado. Si es que queremos tomar buenas decisiones, nuestro criterio debe estar fundado en las reglas de Dios para nuestra bendición, para nuestra vida. Pero cuando ignoramos las reglas, o por desconocimiento o por rebeldía, nuestro criterio no va a ser fundado en la palabra, en las reglas de Dios, y nuestras decisiones serán regularmente equivocadas, humanas. Creo que es esto lo que le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Dios había establecido reglas, o había una regla muy sencilla: de todo pueden comer menos de este árbol. ¿Recuerda usted esa historia? Y ellos se formaron un criterio basado en esa regla, y pasaron los días, pasó el tiempo, y ellos respetaban la regla porque tenían el criterio que la palabra de Dios era verdad. Pero un día apareció el enemigo y le presentó a duda a la Eva y le dijo: ¿con qué Dios te ha dicho? O sea, tienes un criterio basado en una regla. Y entonces el diablo puso en duda la regla de Dios y le dijo a la mujer: no es cierto que vas a morir. El día que comas vas a ser como Dios. Y entonces Eva tomó una decisión. Pero escúcheme, ¿cómo fue el proceso? ¿O qué sucedió? Tomó una decisión, tomó el fruto prohibido, lo comió. Pregunto, ¿decisión buena o mala? ¿Acertada o inadecuada? La respuesta es una decisión pésima. De ahí viene la caída del hombre. Pero ¿dónde se originó esa mala decisión? Se originó en un criterio que no se fundó en la regla de Dios. Se fundó en una regla que el diablo puso. No, vas a ser como Dios. La mujer entonces dejó la regla de Dios, adoptó la regla del diablo, formó un criterio, tomó el fruto prohibido, y vino la caída del hombre y la gran tragedia que ya conocemos. Lo que quiero decir es esto, y mi tema de hoy es criterio, porque no podemos ser cristianos a criterio. Escúcheme bien, no podemos ser cristianos a criterio. Se me presenta algo, una situación, una circunstancia, y entonces depende de las circunstancias tomo decisiones. No, hermanos, nosotros no nos basamos en el criterio sin leyes. Tenemos la ley de Dios, la palabra de Dios, que le da rumbo a nuestros criterios para la toma de decisiones. Y entonces nuestras decisiones no son a criterio, o si son a criterio, es que ese criterio está basado en las leyes, en la palabra, en la voluntad de Dios para nosotros. No puedo ser cristiano a criterio. Soy cristiano a veces sí y a veces no, depende de dónde me encuentre. Hablo acerca del evangelio según la circunstancia, depende. Si estoy entre los de la iglesia, sí, ahí sé mucho del tema. Pero si estoy con los del mundo y los chistes colorados, ahí entonces pues no soy tan cristiano. Y entonces me convierto en un cristiano a criterio, ignorando las leyes de Dios, las reglas de Dios. Y entonces regularmente tomaré malas decisiones. El creyente no puede ser un cristiano a criterio. El criterio del creyente debe estar sometido a las reglas de Dios, a la palabra de Dios, para que haya entonces buenas decisiones. Y quiero hablar de un precioso ejemplo, que es el ejemplo de la vida de Daniel.
Acompáñenme por favor al libro de Daniel. Es un personaje bastante mítico, bastante interesante, bastante radical en su manera de ser, de decidir. Y hoy quiero tomar este ejemplo precisamente al hablar de criterio, porque Daniel tenía un criterio que estaba basado en la ley de Dios, y entonces sus decisiones eran basadas conforme a la ley de Dios por ese criterio que estaba fundado en la voluntad de Dios para su vida. Daniel no fue jamás un creyente a criterio. Lo encuentro desde el primer capítulo. Algunos de nosotros conocemos esta parte de la historia. Déjeme recordarle 2, 3 detalles antes de ir a lo que quiero ir en mi primer ejemplo de la vida de Daniel. Daniel no era un cristiano de a veces sí y a veces no. Él no era un cristiano de a criterio. Depende cómo se pongan las cosas. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? No, Daniel nos demostró que él era un cristiano que se basaba en la ley de Dios y sus criterios estaban puestos en la ley de Dios. Por lo tanto, sus decisiones que provenían de criterios basados en la ley de Dios eran bien tomadas y fueron acertadas en todo lo que conocemos de la vida de Daniel en el relato de su propio libro. Daniel no fue un creyente a criterio. Él mantuvo sus convicciones, y esas convicciones descansaban en la ley de Dios, en las reglas de Dios. Daniel fue un joven que era uno de los príncipes de Judá. Judá fue el último reino que cayó de los 2 reinos del pueblo de Dios, el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur. Daniel era un habitante, era un príncipe del reino de Judá, era un personaje importante, era un muchacho sabio, sin tacha, dice el versículo 1. No había tacha, era de buen parecer, estaba enseñado, era inteligente, tenía todas las cualidades. Y entonces Nabucodonosor, cuando llega y le da en la torre a Judá, toma a estos muchachos inteligentes, sabios, para hacerlos parte de su comitiva, llevarlos a Babilonia y que le ayudaran a gobernar con sabiduría. Daniel fue uno de estos muchachos con tantas cualidades. Están en el versículo 4. No había tacha en ellos, eran de buen parecer, eran enseñados, sabios, de buen entendimiento, eran una chulada. El rey Nabucodonosor se los llevó a Daniel entre ellos, a sus otros amigos también, porque usted los conoce, pero hoy quiero enfocarme en Daniel. Y cuando estaban allá en Babilonia, el rey mandó órdenes y les dijo: muy bien, quiero que los eduquen 3 años para que hablen bien la lengua de los caldeos, para que sepan las ciencias que nosotros conocemos, para que conozcan todo, y entonces los van a presentar a mí después de 3 años para ver quiénes son los que van a ocupar un lugar dentro de los servidores públicos en este gran reino. Y así sucedió. Pero dentro de las órdenes que el rey dio de que se les educara, también dio una orden de que se les diera la comida del rey, se les diera del vino del rey, y les señaló una porción a cada uno. Estoy en el versículo 5 del capítulo 1. Y entre estos muchachos, dice el verso 6, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o Beltsasar, que también se le puso a Daniel este nombre. Pero quiero llegar al famosísimo versículo 8, del cual quiero hablar cuando hablo de criterio. Este era el criterio de Daniel. A ver, entiéndame, a ver si me he explicado hasta aquí. Daniel ha quedado sin familia, no tiene territorio, ha sido llevado como una especie de cautivo o reo o esclavo a otra tierra. Es un esclavo intelectual, pero finalmente está a las órdenes de un rey. El rey lo ha escogido, es parte de un grupo selecto. Se le ha encomendado ahí que estudie, que sea inteligente, que se prepare. Se le ha asignado parte de la comida del rey y de la bebida del rey. A ver si me estoy explicando. Daniel pudo en ese momento, siendo un muchacho, modificar un poco sus creencias o sus leyes o sus reglas de Dios y decir: bueno, esto sería ser un creyente a criterio. Bueno, ya estoy aquí, Dios aquí me trajo, el rey me está manteniendo, me mandan la comida del rey, el vino del rey. Pues venga, comamos y bebamos. Esa comida que era del rey tenía la característica y la peculiaridad que eran comidas ofrecidas a los ídolos. Y el vino, que usted y yo conocemos ampliamente lo que la Escritura dice al respecto, es algo que no era parte de la vida de un judío profesante y creyente en la ley de Dios. Usted sabe cuántas anotaciones hay en el Antiguo Testamento acerca de la idolatría. Si Daniel hubiera renunciado a las reglas y se hubiera quedado con un criterio de la circunstancia,
Hubiera dicho, bueno, pues está bien, comamos, bebamos, raza, comamos, al cabo Dios nos tiene que perdonarnos, aquí estamos de esclavos, Dios aquí nos tiene, Dios aquí nos quiso. Pero no, Daniel no era un creyente a criterio, Daniel era un creyente con convicciones que estaban basadas en la ley de Dios. Y es entonces cuando hace esta declaración en el versículo número 8, este libro dice, y Daniel propuso en su corazón, o sea, decidió. No era una proposición o no era una propuesta como nuestros deseos de año nuevo de bajar de peso y de renunciar luego a eso. No, él decidió en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque estaba ofrecida a los ídolos. Y él dijo, eso no me lo permite la ley de Dios. Y su convicción era tal que no renunció a su criterio basado en esa ley, y entonces tomó la decisión de no contaminarse ni con el vino que bebía el rey. Le pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Vea lo que dice el verso 9. Me encanta esto porque cuando tú y yo tomamos decisiones basadas en criterios que se fundan en la ley de Dios, Dios nos va a respaldar. Dice el versículo número 9, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, a Daniel le caía de perlas, le caía súper bien al jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos traía la comida y Daniel dijo, no quiero comer eso. Y el jefe de los eunucos, en vez de maltratarlo, golpearlo o acusarlo para que lo mataran y lo sacaran de ese grupo selecto, entonces dijo, ¿por qué, Daniel? No me hagas esto. Le resumo la historia. Si yo no te doy a comer esto, a mí, si el rey se da cuenta, me va a cortar la cabeza. Y Daniel le dijo, bueno, vamos a hacer una prueba por 10 días. ¿Qué te parece? Tú llévate la comida del rey, y a nosotros, a mí y a mis amigos, danos nada más legumbres y agua. No nos des la comida del rey ni el vino, danos agua y danos legumbres. Y en 10 días hacemos la prueba. Tú nos ves y mira, si nos encontramos demacrados, va. Y entonces el jefe de los eunucos le caía también a Daniel, que dijo, bueno, vamos a hacer la prueba por estos 10 días. Y así sucedió. Al cabo de los 10 días, versículo número 15 del capítulo número 1, dice que cuando los vio después de los 10 días, después de haberlos alimentado solo con agua y legumbres, los vio más sanos, los vio mejor que los demás, los vio menos demacrados, más robustos, más rositas, más llenos de vida. Y dice que entonces, versículo 16, Melzar, que era el jefe de los eunucos, entonces dijo, no, pues sí, no se va a dar cuenta el rey, o sea, usted está bien. A ver si me estoy dando a explicar. Daniel no es un creyente que de acuerdo al criterio de la situación decide. Daniel es un creyente que cree en la ley de Dios y en base a la ley de Dios tiene su criterio, y ese criterio le ayuda a tomar decisiones, a no contaminarse. ¿Y qué sucedió? Dios lo bendijo, él tomó la decisión, hizo una propuesta, le aceptaron la propuesta, se veía bien, y entonces él mantuvo sus convicciones puras, su criterio basado en esas convicciones y sus decisiones, buenas decisiones, porque dice la escritura que después, cuando terminaron sus estudios, Daniel y sus amigos fueron encontrados 10 veces mejor. Dice el versículo 20, 10 veces mejor que los sabios de todo el imperio de los caldeos, de los babilonios. Y esto es porque cuando nosotros somos creyentes en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, y nuestro criterio se basa ahí, y tomamos decisiones basado en ese criterio, basado en esas leyes, Dios siempre nos va a prosperar. Daniel no era un creyente a criterio, él no era, ni se adecuaba a las circunstancias y decía, bueno, pues hay que comer, hay que beber, hay que hacer esto, ahorita me encuentro así, bueno, ahorita hay que hacerlo, al cabo Dios, perdóname. No, Daniel tenía sus convicciones, y esas convicciones le ayudaban a tener decisiones, a tomar decisiones basado en esos criterios que él se había establecido. Entiéndame esto, hay cosas que no son de criterio. Hay cosas que usted tiene que ser valiente y defender su convicción en la palabra de Dios. Llego al capítulo número 6 del libro de Daniel, una porción bastante conocida cuando es echado al foso de los leones. Usted conoce la mayoría de esta historia. El rey Darío había nombrado 120, una especie de diputados, senadores, consejeros, y había nombrado 3 gobernadores. Uno de esos gobernadores era Daniel. Y Daniel era el más querido por el rey porque era el mero sabor ranchero, era el más sabio de todos.
Y entonces los 120 sátrapas y los otros gobernadores le tenían envidia y buscaban cómo acusar a Daniel. Pero al no encontrar falta en él, quiero yo centrarme en un versículo que es muy importante. El verso 4 dice que al no encontrar falta en él, dijeron: ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y entonces dijeron: ya sabemos a lo que no va a renunciar Daniel. Daniel jamás va a renunciar a la ley de su Dios. Está en el versículo 5. Entonces ataquemos, hagamos algo que vaya en contra de la ley de su Dios. Y Daniel, que no va a renunciar a eso, vea el testimonio que tenía Daniel. Entonces vamos a acusarlo con el rey. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Muy fácil. Daniel es un hombre que ora 3 veces al día. Entonces vamos a pedirle al rey que dicte o que redacte un edicto en donde se le prohíba a todas las personas del reino pedirle algo a otro Dios o a otro hombre durante 30 días. Y convencieron al rey. El rey se llenó como de: qué padre, nomás a mí me van a pedir, órale. Y lo firmó. Y cuando lo firmó, estaba firmando la sentencia de muerte para Daniel, porque el edicto decía que el que no hiciera caso iba a ser condenado a pena de muerte. Pues así sucedió. Firmó el edicto. Y entonces luego cuando Daniel supo, me encanta el versículo 10, y ojalá quede sembrado en tu corazón, porque dice el verso 10 que cuando Daniel se enteró del edicto, escúcheme bien, no dijo: bueno, pues estos 30 días no voy a orar. No, porque Daniel está sometido en todas sus decisiones a un criterio basado en la palabra de Dios. Cuando Daniel escuchó y supo del edicto, escúcheme lo que le voy a decir. Tampoco dijo: bueno, pues voy a seguir orando, pero le cierro a las cortinas. O sea, siempre oro con las cortinas abiertas. Ahora le cierro y pues que nadie sepa. No, Daniel tenía la convicción que no tenía por qué avergonzarse de pedir y de agradecer y de orar a su Dios. Daniel no era un creyente a criterio por las circunstancias. Daniel era un creyente que su criterio estaba basado en su amor por Dios, en la ley de Dios. Y es lo que dice el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y no es para picarle la cresta, es que no iba a renunciar a la ley de Dios. Sus enemigos lo sabían. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Y por favor observe que el verso 10 no lo hacía para picar y decir: yo voy a seguir orando. Dice que lo hacía como lo solía hacer. O sea, él tenía convicciones y esas leyes dominaban sus criterios, y esos criterios él tomaba decisiones. Vino un edicto y él tenía que tomar una decisión. La decisión era ya no orar a Dios por esos 30 días o seguir orando a Dios. Y él dijo: ni pensarlo, no hay duda, yo voy a seguir orando a Dios. Y así lo hizo. Inmediatamente los enemigos fueron con la acusación al rey. Lo hallaron orando y dijeron: ahí está, ya cayó, sabíamos que él no iba a renunciar a la ley de Dios. Y fueron con Darío y le dijeron: Darío, hay un hombre que no te está obedeciendo. Y dijo Darío: ¿quién es ese? Tráiganlo. Y es de tu séquito, Darío. Y dijo Darío: ¿pero cómo? ¿Quién? Tráiganlo. Y cuando le dijeron: es Daniel, le temblaron las piernas a Darío porque lo quería un chorro. Lo trajeron y ahí dice que todo el día el rey estuvo pensando: ¿cómo lo libro? ¿Cómo lo libro? ¿Cómo lo libro? Pero un edicto una vez firmado por el rey era inquebrantable en esta cultura de los medopersas. No podía él renunciar, ya lo había sellado, ya lo había firmado. Y entonces cuando le traen a Daniel, se hacen las investigaciones. Finalmente Daniel dice: sí, yo no hice caso, porque mis decisiones se toman en base a los criterios que se basan en la ley de Dios. Y desde que se nombró el edicto, yo dije: yo voy a seguir orando. Y entonces, no hago el relato más largo, tomaron a Daniel, lo echaron al foso de los leones con el dolor del corazón del rey. Dice ahí el versículo 16 que hasta el rey le dijo: el Dios en el que tú crees. Y vea el testimonio que tenía Daniel: al Dios al que tú sirves continuamente, dice el versículo 16, que Él te libre. Y el rey se fue acongojado. Dice que hasta se le fue el sueño, no podía dormir. Y en la mañana muy temprano se levantó, corrió al foso y le gritó: Daniel, ¿acaso el Dios al que sirves te libró? Y le contestó Daniel desde el foso: aquí estoy, rey, buenos días, ¿cómo amaneciste? Pásame la pasta de dientes. Sacaron a Daniel, echaron a los que lo habían acusado al mismo foso. Y Daniel le dice: rey, lo que sucedió es que el ángel de Jehová, Dios mandó un ángel, le tapó la boca a los leones y no me hicieron nada. Y dice la escritura que lo sacaron sin ninguna sola herida. No lo habían ni rasguñado. Bueno, a los leones no nomás se les tapó el hocico, sino que ni un zarpacillo por aquí, ni por acá, ni las ropas rasgadas, ni nada.
Daniel durmió entre los leones, la melena de león fue su almohada. Cuando nosotros mantenemos nuestras convicciones y nuestro criterio se basa en la ley de Dios y tomamos decisiones en base al criterio que se basa en la ley de Dios, Dios siempre nos va a bendecir. Esto trajo una tremenda declaración del rey Darío. Se mandó decir a todo el reino, dice los últimos versículos, que en todo el dominio de este reino se sepa que el Dios, el mero bueno, es el Dios de Daniel. Porque es el Dios que tiene el dominio, que es el Dios que es poderoso, ahí está todo en esa porción. Quiero decir esto, amigos, hay cosas que no son de criterio. Otra vez, hay cosas que no son de criterio. O sí son de criterio, pero el criterio está basado en las reglas, en las leyes, en los mandamientos de Dios, en la voluntad de Dios para nosotros. O sea, hay cosas que son de criterio y hay otras que no son de criterio. A ver si me entiende. ¿Cuántos besos usted le da a su esposa durante el día? Es cuestión de criterio, según sea su cariño y según sea su práctica. Pero de que tiene que tratarla como vaso más frágil, no es cuestión de criterio, es cuestión de ley. Hay cosas que son de criterio, pero hay otras que no son de criterio. O si todas son de criterio, el criterio debe estar basado en la ley, en la voluntad de Dios para nosotros. Darle besos a mi esposa es cuestión de criterio, depende si le gusta recibirlos, si la conozco o no, cuántos le doy durante el día. Bueno, eso es cuestión de criterio, pero tratarla como vaso frágil es cuestión de mandamiento. Y me temo que muchos hemos sido confundidos en este aspecto. Seguimos siendo cristianos a criterio. Bueno, no, ahorita estoy en esta reunión. Bueno, tantita chupadita, al cabo nadie me está viendo. No voy a hacerle daño a nadie. Estos ni cristianos son, pues échame una. Hay cosas que no son de criterio. Hay cosas que son de mandamiento. O si usted dice, no, todas son de criterio porque el criterio es la opinión basado en las reglas. Bueno, ok, son de criterio, pero basado siempre en la voluntad de Dios para nosotros. Por eso mi llamado para usted en esta hora y mi reflexión para usted al hablar de criterio es, por favor, sujete su criterio al mandamiento de Dios. Y lo que va a dar por resultado es que usted tomará buenas decisiones para su bendición. Otra vez, someta su criterio a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y las decisiones que usted tome serán buenas decisiones para su propio provecho y para su propia bendición. Es por eso que Moisés oraba en el Salmo 90 y con este versículo quiero terminar. Búsquelo por favor en su Biblia. El Salmo 90 en el versículo 2 es un salmo que habla es un salmo muy filosófico acerca de la vida. ¿A qué dedicas tu tiempo? Cómo la vida es muy corta, hay que aprovecharla. Pero en el versículo 12 quiero con esto terminar y con esto cerrar. Al hablar de criterio y al poner el ejemplo de Daniel, cómo era un hombre de criterio basado en la ley de Dios, y entonces sus decisiones siempre eran buenas y Dios siempre lo respaldó y Dios siempre lo bendijo. Es por eso que Moisés oraba, a sabiendas de esto, Moisés oraba y decía esto, Salmo 90, versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a vivir, eso es a contar nuestros días, o sea, no a contar de, a ver, tengo 40 años, ¿cuántos días he vivido? 4 por 3, como 100, como 12,000. No, hermano, no es contar sus días así, es poéticamente, Señor, enséñame a vivir, pero vea de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Moisés dijo, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón, a ver si me está viendo, sabiduría. Enséñame a vivir, Señor, no conforme a mi criterio, conforme a tu palabra. Ojalá podamos orar así usted y yo, como oró Moisés, como oró Daniel. Ojalá podamos tomar la decisión que tomó Daniel de proponer en su corazón no contaminarse. Ojalá no estemos dejando al criterio de la circunstancia o ver cómo pintan las cosas para ver qué vamos a decidir. Aquí en la palabra de Dios se encuentran leyes, mandamientos, normas que son para tu bendición, para que te creen a ti una opinión, un criterio, y es en conforme a ese criterio tú puedas tomar decisiones basado en la palabra de Dios. Por eso Moisés oraba, enséñame a vivir, Señor, a contar mis días de tal manera
que pueda yo tener sabiduría a la toma de decisiones. La sabiduría está en el temor de Jehová. El temor de Jehová es enseñado en la palabra. La Biblia nos establece las leyes, las normas que pueden hacer que nuestra opinión, nuestro criterio sea bíblico. Y al tener un criterio bíblico, entonces tomar buenas decisiones. Aprendamos de Daniel. Aprendamos a tener un criterio basado en la ley de Dios. Tomemos las decisiones que debamos de tomar y verá cómo Dios le va a bendecir, le va a prosperar. Y aunque no lo librara del foso de los leones, podrá usted mantener sus convicciones intactas en base a lo que usted cree que la voluntad de Dios es perfecta para usted y para mí. Al hablar de criterio, tengo que hablar de Daniel. Un criterio basado en la ley de Dios. Pídale a Dios que le enseñe a contar sus días de tal manera que usted pueda decidir con sabiduría. Sabiduría no es inteligencia, sabiduría es que usted sepa la voluntad de Dios. Hay cosas que no son de criterio, hay cosas que son de convicción. O el criterio basado en la convicción de la ley de Dios. Y las decisiones serán entonces siempre buenas para tu provecho. Oremos. Señor, seguramente ha habido personas a lo largo de estos días, algunos de los que nos están escuchando en este mismo momento, Señor, que están a punto de tomar decisiones basadas en criterios que no se fundamentan en tu palabra, Señor. Líbralos, líbranos. Ayúdanos a ser creyentes cristianos, que tengamos nuestras convicciones puestas en tus mandamientos, en tu palabra, en tu voluntad, para que entonces nuestro criterio, nuestra opinión, sea una opinión bíblica, sea una opinión, sea un criterio de obediencia a tus mandamientos, para que entonces nuestras decisiones respeten tu ley, Señor, y entonces vivamos como tú quieres que vivamos. Hoy oramos como Moisés: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que tengamos en el corazón sabiduría, que podamos decidir correctamente, porque conocemos tu ley, Señor. Y si la conocemos, líbranos de ignorarla, líbranos de ser rebeldes, líbranos de no pensar en eso y entonces en base a la circunstancia tomar decisiones. No, Señor, los creyentes no tomamos decisiones en base a las circunstancias, tomamos decisiones en base a nuestra fe, de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a ser como Daniel, a tener un criterio bíblico, a defender nuestras convicciones y a vivir la vida que tú quieres que vivamos, sabiendo que tú nos llenarás de gracia, de poder y nos librarás, Señor. Y como dijeron los amigos de Daniel en otro episodio: y si no nos libraras, como quiera, nosotros vamos a seguir tomando decisiones basados en tus mandamientos. Líbranos, Señor, de solamente tener criterios basados en nuestros sentimientos, y ayúdanos a tener un criterio basado en tu voluntad, que es eterna, que permanece para siempre, para que entonces, Señor, podamos ser creyentes que en verdad vivamos vidas que te agraden. Danos un criterio bíblico, que podamos tener una opinión, toda la iglesia, Señor, en el mundo, una opinión basada en tu palabra, para que esa opinión nos haga tomar buenas decisiones. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén. Someta su criterio a la voluntad de Dios. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga. Ríe de contar,